El día de hoy hago este video porque muchos suscriptores me han preguntado de que ¿por qué yo sigo emprendiendo en Cuba en estos momentos? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué no me he ido? Sí, ¿y cómo es la vida de un emprendedor cubano? Que le diga las cosas negativas que hay, si tiene algo positivo, que también se lo diga. Entonces, en base a eso, hoy quiero contarle cómo es la vida de nosotros, las personas que vivimos en Cuba hoy por hoy y que estamos tratando de salir adelante y emprendiendo. Y para eso es este video. Primero que todo, quiero decirles de que todo lo que voy a hablar en este video es porque me ha tocado, porque soy un emprendedor cubano que vive en Cuba y que sé bien cómo funcionan las cosas aquí porque es lo que hago a diario. Llevo alrededor de 15 años emprendiendo, haciendo diferentes modelos de negocio. He probado muchas de las cosas que se pueden hacer y me he dado cuenta con el tiempo de cuáles son las primeras cosas negativas que tiene el emprender acá. También tuve la oportunidad de emprender fuera, entonces como que puedo comparar y puedo hablarles de qué creo que es lo que se debería mejorar si vives en Cuba y eres emprendedor. Primero quiero hablarles de, al final, las cosas negativas que vive un emprendedor aquí en Cuba, porque creo que es lo que más nos choca a la hora de emprender, a la hora de tratar de salir adelante. No solamente en Cuba, en cualquier país hay dificultades, pero creo que comparándolo con lo que yo viví fuera, aquí se nos hace un poquito más difícil la cosa. Aunque poco a poco ya como que se han dado cuenta de que los emprendedores juegan un papel importante para la economía del país y nos han dado un poquitico más de movilidad a la hora de ingeniar o hacer diferentes modelos de negocio que antes, hace unos años, no se podía. Creo que lo principal que nos está afectando hoy en día a la hora de emprender depende del modelo de negocio al cual, en el nicho en que esté. Pero creo que es el tema de los insumos o a la hora de encontrar los productos que te hacen falta para que tu modelo de negocio funcione, tanto sea de servicio o sea de venta de algún tipo de producto, ya que por todos los problemas que tiene el país económico, el conseguir los insumos es bastante difícil. Y cuando lo consigues a precios súper que especulativos, ya que todo viene afuera y se entiende, las personas que lo traen tienen que ganar dinero con eso. Y como hay una inflación tan grande, tienes que comprar todo a precios súper elevados. ¿Qué pasa? En el caso mío, por lo menos, de los negocios míos, al final, el que más afecta es el cliente final, porque si yo compro una cosa muy cara, a la hora de yo darle ese servicio o venderle ese producto al cliente final, que es el pueblo, que es la persona que está sufriendo, ¿verdad?, lo que está pasando, tengo que vendérselo caro, más caro todavía, porque al final tengo que generar ganancias. Entonces, la vida aquí de un emprendedor se puede decir que es complicada. Primero porque a la hora de montar tu negocio o de lograr que tu idea se lleve a cabo, hay mucho, como decimos, burocratismo. Desde que inicias tu proyecto a que te dan, por ejemplo, lo que es la licencia y las cosas para hacerlo. Tienes que apegarte mucho a lo que está establecido, no puedes irte fuera de las normas porque entonces no te aceptan los proyectos, aunque sinceramente ahora hay mucha más flexibilidad. Ya en Cuba se pueden crear empresas y pues como que ya antes se daban licencias, ahora le llaman proyectos que son un poquitico más amplios, incluyen muchas más cosas que antes no se podía. Yo llevo emprendiendo ya 15 años, quiere decir que he podido vivir bastantes cosas. Desde que comenzaron las licencias en el 2007, llevo haciendo diferentes modelos de negocio y al final me he dado cuenta con el paso del tiempo, cuáles son las cosas que más funcionan y cuáles no. Con respecto a la hora de tú dirigirte a lo que son las instituciones, que son los que te dan los permisos para tú hacer eso. Recuerdo que hace unos años atrás quería montar un negocio que era de sublimación, pero necesitaba unos equipos que me vendían en Panamá, pero al final no pude hacerlo porque no me dejaban entrar los equipos en ese momento. Ya hoy por hoy tú puedes hacer importaciones de maquinarias y equipos a través del gobierno, pero existe la posibilidad que no existía antes. Por eso siento como que hay un poquitico más de flexibilidad en estos momentos, aunque la dificultad del insumo, la dificultad de la moneda es algo que nos está afectando muchísimo, porque al final todo se compra en dólares, pero nosotros los negocios mayormente que tenemos no son en dólares, son en moneda nacional. Entonces ahora mismo comprar dólares en el estado es casi imposible. Al final tienes que comprarlo en el mercado negro para poder servirte de las cosas que necesitas para que tu negocio funcione. Si es un negocio de comida, lo tienes un poco más complicado al día de hoy porque el tema de la alimentación en Cuba está un poco complicada a la hora de encontrar la materia prima por todos los problemas que hay. No vamos a caer en esos temas porque al final este canal no es de eso. Pero depende del nicho que sea, puedes tener más o menos dificultades. Otra cosa negativa que está afectando muchísimo
hoy por hoy en día a todos los emprendedores es el problema de la electricidad. Si vives en La Habana o tienes un negocio en La Habana, como que está siendo un poquito más flexible porque en los lugares donde quitan la corriente es planificado y mayormente tú te planificas y tú dices, ya, si me la van a quitar en este horario, tú tratas de gestionar las cosas para que tu negocio siga funcionando en otros horarios. Pero así todo es pérdida porque 4 horas que te quiten la corriente en el día te afecta a la hora de tú generar tus ingresos y también de prestarle servicio a la población, depende de lo que te dediques. Pero yo creo que los que lo tienen peores son las personas que viven fuera de La Habana, que sí, por lo que tengo muchas amistades fuera, en otros pueblos, en otros municipios de otras provincias, y me dicen que la corriente se la quitan muchísimo, hasta 10 horas al día. Y imagínate un emprendedor que tenga que mostrar su negocio dependa de la electricidad, como que eso es algo que está chocando mucho y que no tiene nada que ver con nosotros, porque al final nosotros lo que somos emprendedores lo que queremos es que echar para adelante nosotros, nuestra familia, y que a su vez si muchos emprendedores echan para adelante, también yo creo que la economía del país también avanza muchísimo. Y de eso se están dando cuenta, por eso están dejando ya que los emprendedores como que crezcan un poquitico más, hacer ideas un poquito más innovadoras. Ya hay unas cuantas MIPYMES que están haciendo cosas que sinceramente siento que están funcionando muy bien, están haciendo hasta negocios exportando para afuera y verdaderamente veo mucho potencial a la hora del emprendedor que quiere emprender en Cuba, que todavía sea en Cuba. La mayoría de los emprendedores ya se han como que rendido y se han cansado de todos los problemas que hay en el país y han emigrado, o el que no ha emigrado todavía está por hacerlo. Pero bueno, ¿qué pasa? Poniendo mi punto de vista, ya yo tengo la oportunidad de vivir en otro país y emprender en otro país y sé cómo funcionan las cosas. Lo negativo, vamos a decir, lo negativo que tiene el emprender en otro país es la parte, creo que mental. En otro país, para emprender, como que tienes todas las condiciones ahí. Todo lo que tú quieres hacer está ahí, claro, lo único que tienes que tener es dinero. Entonces, o te vas con un buen dinero, un buen capital, que un buen capital en Cuba es una cosa, pero en un país capitalista es otra. Entonces, lo que tú puedes hacer, no sé, con $10,000 en Cuba, no es lo mismo que puedes hacer con $10,000 en otro país. Si estás solo, a lo mejor te funciona un poquito mejor porque la mente te cambia, porque el tema es que la comida, la renta, esos gastos fijos que tienes viviendo afuera son los que te afectan. Te lo digo por experiencia propia. Cuando estás emprendiendo afuera, tienes en tu mente de que tienes que generar un dinero para rentarte, un dinero para comida, y ningún negocio empieza de la noche a la mañana y se hace millonario o crece así. Y menos si estás en un país donde no es estudio, donde tienes que aprender cómo es la cultura para que las cosas funcionen. No es tan fácil como muchas personas piensan. Y tengo muchas amistades que ya viven en otro país y ya han tratado de emprender y no es tan fácil. Yo lo he intentado y sé cómo funciona y he logrado mis cosas. También me cogió la pandemia intentándolo, pero el tener en la mente esos gastos fijos que en Cuba no lo tenía, porque en Cuba tú normalmente tienes tu casa o vives con tu familia, entonces no depende exactamente, no tienes que pensar en que si tu negocio genera dinero hoy o no genera, no pasa nada. Cuando más si tienes alquilado un local, es pensar en el pago del local, el pago de los trabajadores, electricidad, las cosas básicas, pero no lo más importante, que es comida y renta, porque normalmente si vives solo, sabes que por muy poquito que hagas siempre te va a alcanzar. Si vives con tu familia, mejor todavía, pero no vas a tener gastos con respecto a esas cosas, pero afuera no. Afuera la cosa cambia, afuera tienes que generar dinero porque si no, no puedes vivir. No hay manera de que empieces un negocio sin tener un capital, por lo menos de salvaguarda, como decimos, para si no te está yendo bien, por lo menos tener unos meses de pago de comida y renta, que es lo principal, los gastos fijos que tienes afuera. Entonces, cuando te está yendo, cuando las cosas no están funcionando, la mente se te atrofia, no puedes generar ideas. Y te lo digo por experiencia porque me pasó. Cuando empiezas a perder un poquito de dinero, cuando sientes que las cosas no están siendo como tú quieres, la mente se te empieza a atrofiar y entonces no sabes si seguir emprendiendo o buscarte un trabajo. Entonces, creo que es lo negativo que tiene si eres cubano, estás emprendiendo en otro lugar. Ahora, si llegas por ejemplo, te vas para Estados Unidos y tienes en Estados Unidos tu familia que te va a coger por 6 meses, tú llevas un dinero y quieres dedicarlo a emprender, la cosa cambia. Pero si tú emigras y llegas a un país donde nadie te conoce, donde no tienes relaciones, donde tienes que empezar de cero, es muy difícil que puedas empezar emprendiendo. Lo primero que tienes que hacer es buscarte un trabajo, tratar de generar ingresos, guardar dinero para buscar la manera, o un trabajo que sea part-time. Al principio, generar dinero. Y luego con el tiempo, entonces buscar maneras de dejar un poquitico al lado del trabajo y ir al mismo tiempo creando tu emprendimiento para que así funcione. Pero tienes que pagar los biles, tienes que pagar renta, comida. Así es como funciona afuera. Entonces,
creo que es la diferencia que hay entre un emprendedor cubano que vive en Cuba, un emprendedor cubano que vive en el extranjero. Que la mentalidad a la hora de emprender te cambia porque tienes unos gastos obligatorios que no tenías en Cuba. Pero también en Cuba tienes otras cosas negativas, como hablamos anteriormente, que afectan muchísimo y que también cuando estás buscando un insumo para tu negocio y no lo tienes a la mano, no hay una tienda mayorista donde puedas comprar las cosas, eso también te afecta y te dan ganas de tirar la toalla, hacerlo y rendirte. Te lo digo porque me ha pasado. Claro, siempre trato de buscar diferentes modelos de negocio para cuando uno esté un poquitico más flojo, el otro me levante. Pero así es la vida de un emprendedor, son las cosas que suceden. Tienes que, si vives en Cuba y estás emprendiendo, sabes de lo que estoy hablando. Esto es un alta y baja, aprovechar los momentos que están funcionando, tratar de buscar en toda esta crisis que hay, buscar eso de dónde sacar negocio, porque si hay crisis, hay oportunidad y eso es lo que las personas no entienden. Siempre que hay una crisis, hay lugares donde tú puedes meterte y crear un negocio de ellos y así generar dinero y aprovecharte. Algo positivo que sí veo y que por mi experiencia lo he vivido es que sinceramente no hay nada como emprender en tu país y con tu gente y con tu cultura. Creo que lo más cercano a un emprendedor que vive en Cuba, emprender en Cuba, es un emprendedor cubano que se va a Estados Unidos y vive en Miami. Porque creo que Miami es el lugar donde más cubanos hay hoy por hoy en Estados Unidos y que la vida cotidiana es muy parecida a la de Cuba. Claro, con las cosas capitalistas, con otro tipo de cambian muchas cosas, pero como tal la cultura, la forma de tú gestionar el negocio, hacer las cosas, creo que es muy parecida a la de aquí en Cuba. Pero si te vas para Europa, si te vas para un país de América Latina, las cosas cambian. Las cosas cambian porque la cultura es distinta y tienes que adaptarte a eso. Te lo digo por mi experiencia. Tú vendes un servicio en Cuba de una manera, afuera tienes que venderlo de otra, porque si no, no te funciona. No puedes querer implementar tu manera de pensar cubana en otro lugar porque no funciona. Tienes que llegar a ese país y acostumbrarte a su cultura y hacer las cosas como lo hacen ellos. Porque si no, el negocio no te va a funcionar. A no ser que haya una comunidad cubana muy grande, como es en Estados Unidos, en Miami, que tú puedes seguir enfocado en tu manera de ser como cubano y te va a funcionar. Pero si no es así, te lo digo por experiencia que ni lo intentes. Haz las cosas como lo hacen afuera para que tu negocio funcione y puedas llevarlo lejos. Si no, desde cero te voy a decir que no va a funcionar. Por ejemplo, yo en Uruguay, si monto un negocio de comida y quiero vender comida criolla cubana, a no ser que la comunidad cubana sea grande, que es el caso de Uruguay, en Montevideo hay bastantes cubanos, puede que funcione. Pero yo no puedo ir para Noruega y hacerme de la comida cubana donde ellos están acostumbrados a comer otra cosa. Porque ¿quién va a ir a comerte la comida cubana? Nadie. Un día uno que quiera probar. Entonces, como que tienes que tantear eso y buscar. No hay nada como emprender en tu país. Por eso, lo que te digo es si en algún momento decides emigrar de Cuba e ir a otro país, si no hay una comunidad cubana, no pienses montar un negocio que tenga que ver con los cubanos porque no te va a funcionar. Tienes que siempre, en el país que estés, el negocio que vas a hacer que sea afín con esas personas que son las que te van a comprar, son tus clientes. A no ser que tengas un negocio online que te van a comprar cubanos de todo el mundo y eso es otra cosa. Pero si es un negocio local, enfócalo en las personas que viven en ese lugar. No pienses como cubano, piensa como con la cultura del país donde vives. No te voy a poner ejemplo del país porque exactamente son miles de países. Piensa con la cultura de esa y así sí te va a funcionar. Enfócalo ahí y creo que puedes tener éxito de ello. Bueno, y nada, esto es un pequeño video que quise hacer para que más o menos tengan un contexto de cómo es la vida aquí de un emprendedor que vive en Cuba. Y si eres cubano sabes cómo funciona, pero a lo mejor si eres extranjero o has oído hablar de los emprendedores cubanos y te interesaba este tipo de temas, ya tienes un ejemplo para que te pongas en contexto de cómo funcionan las cosas. Tiene cosas positivas, tiene cosas negativas, pero al final así es la vida y hay que echar para adelante. Y nada, si estás aquí en Cuba, tienes que buscar la manera de colarte por el hueco una aguja, como decimos nosotros, y hacer que tus negocios funcionen, porque tienes que comer, tienes que salir adelante y si tienes una familia, algo tienes que hacer. Bueno, mi gente, y hasta aquí el video de hoy. Espero que este video, como siempre, le haya podido aportar un poquitico más de valor. Como siempre, decirle que si les gustó el video, me regalen su like, se suscriban al canal, activen la campanita que siempre se olvida. Sin más, nos vemos en el próximo. Bye.